Hola a todos y bienvenidos a lo que será nuestra presentación. En esta oportunidad, mi compañera Yosmari Charagay y yo, María Mercedes González, les vamos a hablar un poco sobre un caso de falla por corrosión ocurrido en un intercambiador de calor en una planta de gas natural. El artículo original fue publicado en la revista Elsevier, específicamente en The Engineering Failure Analysis, y lleva por título An Investigation on Corrosion Failure of a Shielding Tube Heat Exchanger in a Natural Gas Training Plant. Los 4 autores son iraníes. Los 3 primeros, H. Panahi, A. Eslami, M. A. Kolosar, son pertenecientes a la Universidad Tecnológica de Isfahán, en Irán. Y el cuarto autor, A. Asrafi Laleh, es del complejo petroquímico de Pardis, en Asaloye, también en Irán. La revista, o ellos hicieron la publicación en el año 2020, donde fue aprobado y ya estuvo disponible a mediados de septiembre de ese mismo año. Comenzaré hablándoles sobre lo que son los aceros inoxidables, recordando que el acero es una aleación de hierro y carbono, pero que el inoxidable es al que también se le añade cierto porcentaje de cromo. Al añadírsele este porcentaje de cromo al acero, se denomina entonces acero inoxidable, y este posee entonces una habilidad innata de formar como una capa pasiva que previene la corrosión. Este cromo es el que se encarga de reaccionar en los ambientes oxigenados, ya que él se adhiere a la superficie del acero inoxidable y no reacciona más con otros materiales. Los porcentajes de cromo que deben contener como mínimo los aceros debe ser de 10,5%. Los más comunes de estos aceros inoxidables son los llamados el 304 y 316. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos aceros? Que hay una adición aparte de molibdeno, que esto también mejora drásticamente la resistencia que ya de por sí tiene el acero inoxidable. El acero inoxidable 316 contiene molibdeno, por su parte el 304 no. El 304 es susceptible a la corrosión en ambientes con soluciones de cloruro, ya que puede crearse lo que conocemos como las picaduras por corrosión. En cambio, con la adición ya del molibdeno en el acero inoxidable, que se denominará entonces 316, este tipo de corrosiones son aún más evitadas. No es que no vayan a ocurrir, porque sabemos que eso es como un simple atraso del proceso natural de la corrosión, pero sí va a mejorar que vaya pues la corrosión de forma más rápida. Normalmente las adiciones que incorporan pueden ser de un 2 a 3% de molibdeno. Entrando ya de lleno a lo que es el caso de falla como tal, básicamente lo que el estudio investiga es la falla que ocurrió en un intercambiador de calor de tubo y carcasa utilizado en una planta de gas natural. La carcasa estaba construida de acero al carbono de grado A516. La pared interior estaba revestida de acero inoxidable, al igual que los tubos y la placa tubular, que eran de grado 304. Después de apenas 8 años de servicio, se observó una falla en los tubos adyacentes a la carcasa, lo que provocó una fuga de gas y por consiguiente un aumento en la presión interior de la carcasa. Se realizaron estudios detallados y los resultados pues mostraron que la crevice corrosion formada entre el hueco en la superficie externa del tubo y la placa la siguió una ruptura, y esta fue la causa principal de la falla. Los intercambiadores de calor, como sabemos, son equipos cruciales, muy importantes en la refinación del petróleo, pero que presentan fallas debido a diversos mecanismos. Y la causa más conocida en los intercambiadores de calor, en especial los de tubo y carcasa, es la crevice corrosion o
corrosión por hendidura, ya que este tipo de corrosión localizada es fuente de numerosas fallas industriales. Este tipo de corrosión se produce cuando hay una brecha que es lo suficientemente grande para que la penetren organismos líquidos, pero aún así es hermética para que el medio líquido permanezca ahí. Muchos estudios previos demostraron que la mayoría de los metales pasivos, como ya dije anteriormente, el acero ya está pasivado por la adición del cromo. Estos tipos de metales fallan por corrosión en hendiduras por las celdas de concentración que se forman dentro de la grieta. Las láminas de los tubos y los deflectores son zonas susceptibles a sufrir crevice corrosion, ya que esta parte tienen agujeros por donde se introducen los tubos y es muy probable que queden brechas después del proceso de expansión del gas natural. Recordemos que no es tanto que sea un intercambiador de calor, sino que este particularmente estaba trabajando en una planta de tratamiento de gas natural. En los tratamientos del gas natural, sabemos que las aminas, que son normalmente las utilizadas en los tratamientos de gas, pues, normalmente las aminas no son consideradas soluciones corrosivas propiamente, ya que contienen más bien reactantes que reducen su pH, pero la amina se puede contaminar, por ejemplo, con cloruro durante el proceso del tratamiento del gas y así puede aumentar la corrosividad de las soluciones para los aceros. Pero todo esto va a depender de cada equipo de intercambiador, porque cada uno de esos intercambiadores es diferente. Ahora les paso a describir el proceso como tal del intercambiador de calor, especificando qué era lo que estaba entrando por la carcasa y qué era lo que estaba entrando por los tubos. El intercambiador de calor aumentaba la temperatura de la mina antes de entrar en la torre de destilación. El gas natural caliente es el que entra por los tubos y la solución fría de la mina entra en el interior de la carcasa. Por lo que el gas natural llamado gas de síntesis es el que aumenta la temperatura de la solución al enfriarse. Los parámetros con los que estaba trabajando están resumidos en la tabla número 1, cuyas presiones están en bar y temperaturas en grados centígrados. Las presiones a la entrada de la carcasa eran de 0,99 bar, mientras que dentro de los tubos era de 32,34 bar. Por su parte, las temperaturas a la entrada en la carcasa eran de 123 y a la salida también de 123, mientras que dentro de los tubos la entrada era de 164 grados centígrados y la salida era de 136 grados centígrados. La descripción de la falla nos dice que el intercambiador de calor de tubo y carcasa pues falló después de solo 8 años de servicio debido a las fugas que se presentaron en los tubos y que se esperaba que este equipo estuviera operativo durante al menos 15 años. En la tabla número 2 están las especificaciones del intercambiador de calor de tubo y carcasa que falló, donde se ve claramente que el material del tubo y la carcasa era, como se había mencionado anteriormente, de grado 304, acero inoxidable de grado 304, y que el fluido operativo que estaba pasando por el lado de la carcasa era el AMDEA, que significa metildietanolamina activada, mientras que por el lado del tubo estaba pasando el gas natural o gas de síntesis. En la figura número 1 se muestra un esquema del intercambiador de calor averiado y una sección de los tubos dentro de la placa tubular. Luego, en la siguiente imagen se muestra la brecha observada entre los tubos y la placa tubular. Se observó que había una corrosión circunferencial en la superficie exterior de los tubos que están dentro de la lámina tubular y la fuga del gas natural aumentó la presión interna de la carcasa y esto fue lo que produjo la explosión final.
Continuando ahora con lo que fue el examen visual, la figura número 3 son las muestras de los tubos del intercambiador de calor, en los que se puede observar que hay como una especie de escama negra que ha cubierto los tubos. Hubo un adelgazamiento en la pared exterior de los tubos y en el lugar donde había mínimo espesor, pues fue donde hubo la ruptura. La flecha roja, señalan que hay líneas similares a una barrera en todos los tubos que fallaron. La superficie interior está limpia, sin daños de corrosión. O sea, el tubo por dentro no tiene ningún tipo de corrosión ni daño, está completamente limpio, liso. En la gráfica, o la figura número 4, lo que se observa es el perfil medio de los diámetros. Y los tubos fueron limpiados con acetona en un baño de ultrasonido y se examinaron en un estereomicroscopio. Ahí en la figura de abajo se puede apreciar que la superficie externa es rugosa y se observan unas picaduras, por lo que se decidió hacer un examen adicional con un microscopio electrónico de barrido. Ahora, en el examen microscópico hecho con el microscopio electrónico de barrido, se muestra aquí en la figura 6, con las partes o con las imágenes A, B y C. En la imagen A se puede apreciar que hay una diferencia muy clara entre el área que está corroída y el área sin corroer. Se nota incluso que hay como un límite. Y las imágenes B y C muestran la corrosión por picaduras que son visibles a diferentes aumentos. Ya estas corrosiones por picaduras que ya habían sido apreciadas con el estereomicroscopio con el que se había hecho el previo análisis, ahora se comprueba que sí existen estas picaduras debido a los aumentos que se están haciendo con el microscopio electrónico de barrido, y ahí están apreciados a diferentes aumentos las picaduras que están presentes en la tubería que falló. Hola a todos, mi nombre es Chusmar Charagay y estaré continuando con la explicación del procedimiento experimental. Antes de eso, cabe mencionar que en la parte anterior, a través del análisis con el estereomicroscopio, se logró observar que efectivamente existe corrosión por picadura y en el examen con el microscopio se logró determinar como tal que este fue generado por la contaminación de la misma. Esta solución actuó sobre la capa pasiva del acero inoxidable y por ende generó dicha picadura. En la parte de estudio, o en esta parte que me concierne, estaré hablando sobre la composición química de los tubos como tal. En la tabla número 3 se pueden observar las composiciones químicas de las muestras tomadas de los tubos del intercambiador. Este estudio es realizado con un espectrómetro de emisión óptica Hitachi modelo Foundry Master Pro, en las cuales se realizan pruebas de espectroscopia de energía dispersiva de rayos X en la superficie de las muestras falladas para así poder investigar el análisis químico a microescala. En esta, en esta, en esta parte, en este análisis, se realizaron distintas tomas. Una en un barrido completo, que es la que muestra en pantalla, que es un barrido de 500 micrómetros, un barrido general, en la cual nos da un indicio bastante pronunciado, por así decirlo, del componente que es altamente corrosivo y que es aquel que nos está generando esta perturbación en los tubos, como es el caso del hierro, con una función de calor de un porcentaje del 70,62%, él nos está generando aquí dicha perturbación. Continuando con la composición química de los materiales de los tubos, ahora se realizaron barridos a 200 micrómetros. En la imagen superior derecha se puede observar que este se analizó en una zona totalmente lisa, mientras que en el inferior izquierda se observa que fue analizado en una picadura como tal.
Ambas imágenes nos dan como resultado que el porcentaje de hierro es bastante elevado para ambas análisis. Continuando con la microestructura de los tubos del intercambiador. La microestructura consiste principalmente en pequeñas cantidades de gemelos inducidos por la deformación en granos de austenita, siguiendo la norma con un número de 12 granos de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. En la figura 8 se muestra la imagen de los tubos fallados a diferentes aumentos, tomadas por un microscopio Olympus GX71. En la parte A tenemos el grabado para una medición del tamaño de los granos, mientras que en la parte B tenemos el grabado para la evaluación de la microestructura, ambos realizados a 50 micrómetros. Análisis de las escamas superficiales. Como mencionó mi compañera anteriormente, las escamas superficiales es esa capa negra que se observaba en la superficie de los tubos. Para realizar este análisis se utilizó un diafragmómetro de rayos X. En la imagen podemos observar que los principales productos corrosivos o de corrosión son el carbonato de hierro, sulfato de hierro 3 o sulfato férrico y el sulfuro de hierro. Dado que los aceros inoxidables no presentan una solución corrosiva severa en soluciones con amina, puede afirmarse que la presencia de hierro en las escamas superficiales debería deberse a la corrosión por dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno del acero al carbón en otras partes de la unidad, fabricadas en su mayoría con el acero al carbón A516. Análisis de la solución de dietanolamina activada. Primero que todo, se utilizó el Metron Model 827 para medir el pH de las muestras tomadas de dietanolamina activada dentro de la carcasa. El pH medio de la solución de la amina semileñosa dentro de la carcasa fue de 9,23. Se puede decir que este rango es normal según la información que se posee del proceso de la planta. Ahora bien, posterior a eso se realiza el análisis de cromatografía de gases iónicos de la solución de la amina. Este fue realizado por Metron 930. En la tabla se pueden observar los resultados obtenidos de la prueba. Según estudios anteriores, el contenido del anión formiato en la dietanolamina activada debe ser inferior a los 500 partes por millón, mientras que en esta muestra se puede observar que contiene más de 1000 partes por millón. El anión formato es capaz de producir ácido fórmico, que es corrosivo para los aceros inoxidables. También el succinato y el acetato no se consideran como formiato, ya que su límite es de 1000 partes por millón. Es importante recalcar que la fuga del oxígeno es un problema común en las plantas de tratamiento de gas natural, ya que éstas conducen a la degradación oxidativa y en consecuencia a la formación de agentes corrosivos, por ejemplo, aniones de formiato. A su vez también cabe mencionar que con la adición de cáustico se puede lograr una neutralización, pero esta también podría ser una de las razones para el aumento del formiato, debido a la mayor cinética de formación, por la adición de algunos productos químicos, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Llegamos al penúltimo punto, que es la discusión general, escenarios de falla, recomendaciones. La razón principal del fallo es la presencia de huecos o orificios entre los tubos y las placas tubulares. Estos huecos permanecieron después de la expansión de los tubos, los cuales son inadecuados para entornos que contienen agentes corrosivos. Los huecos proporcionan lugares adecuados para la corrosión por hendidura.
en los metales pasivos, por ejemplo, los aceros inoxidables. Estudios anteriores proporcionan un mecanismo para la corrosión por hendidura de aleaciones pasivas, especialmente en aceros inoxidables, con grietas. Se coloca en una solución neutra que contiene cloruro y aire. La película pasiva se engorrosará mientras se consume el oxígeno. Seguido de eso tenemos la segunda etapa, que es la etapa de concentración de iones metálicos. En una grieta aumenta. La tercera etapa es la ruptura de la película pasiva, mientras que la cuarta etapa es la propagación de la corrosión en las grietas. En la lámina siguiente explicaré un poco más a detalle este procedimiento o este número de etapas como tal. Ahora bien, el mecanismo de reacción. Iniciando, se trata de una reacción catódica, como se muestra en la reacción número 1, que es esta. El resultado de esta reacción es un gradiente de concentración para el oxígeno dentro y fuera de la grieta, acompañado de una disolución anódica dentro de la grieta, que es la reacción número 2. Ahora bien, en la segunda etapa, como los cationes metálicos pasan a la solución y se hidrolizan, que es la reacción número 3, la concentración de los iones metálicos en la grieta aumenta. A medida que estos hidróxidos precipitan los iones OH, se eliminan de la solución y generan iones ácidos, lo que reduce el pH y por consecuencia podemos observarlo aquí en la reacción número 4. Para mantener la neutralidad de la grieta, los cationes salen y los aniones entran en la grieta. Esto es debido a la reacción autocatalítica y esto genera a su vez un aumento de la agresividad. La tercera etapa es la ruptura de la película pasiva. Esto ocurre cuando la solución interior de la grieta es lo suficientemente agresiva como para demoler la capa pasiva. Por último, tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de propagación de la corrosión en las grietas. Estudios anteriores demostraron que la brecha acidificada o la llamada grieta es un sitio adecuado para la formación de picaduras, como se observó en este caso. Según el análisis químico de la solución de amina, contiene cantidades de formiato superiores al rango estándar. La amina, a su vez, es conocida como el origen de varias fallas en los sistemas de tratamiento del gas natural, incluida la corrosión. Cuando el oxígeno entra en el gas ácido que contiene la dietanolamina activada a altas temperaturas, el resultado es la degradación y formación del formiato. A su vez también el formiato podría reaccionar con el cromo en la etapa pasiva del acero inoxidable, dando como resultado las reacciones 4 y 5. Aunque el análisis químico demostró que la solución de amina solo contiene 3 ppm de cloruro, esto también podría ser perjudicial, ya que las grietas formadas entre los tubos y las láminas tubulares en el equipo. También se cree que la energía de los agentes corrosivos mencionados, como por ejemplo los ácidos termoestables, gases ácidos y los cloruros, en la celda dentro de las zonas de las grietas es la principal causa de la falla. Ahora mencionaré algunas recomendaciones. Primero que todo, la eliminación de grietas que se forman entre la intersección del tubo, la hoja y de los deflectores, con los tubos mediante una designación adecuada. Esto sería como la expansión del tubo es preferiblemente. También puedo un control más estricto de los agentes corrosivos, como el cloruro, el formiato y el oxígeno, si es posible. Y por último, otra recomendación también que se puede decir es la utilización de aleaciones más resistentes a la corrosión por hendidura, como es la norma ASI 316L o la norma ASI 316LN. Ya para finalizar, tenemos las conclusiones generales
del fallo de un intercambiador de calor de tubo y carcasa. Primero que todo, que la corrosión por hendidura acompañada de la subsiguiente fisuración fue la principal razón del fallo del tubo. Así también tenemos que la producción inadecuada, especialmente el proceso de expansión, proporcionó una brecha o grieta. La presencia de cloruros, ácidos termoestables, sulfuros de hidrógeno y dióxido de carbono proporcionó una célula sofisticada dentro de la grieta. Y ya para finalizar tenemos que una recomendación, que una designación adecuada y la expansión del tubo, un control en el estricto de los agentes corrosivos y el uso de aleaciones más resistentes a la corrosión por hendidura podrían mitigar la aparición de futuros fallos. Muchas gracias por su atención. Espero que nuestra información sea de buen uso.